quienes están participando, todo eso, por favor, ¿no? Y quienes están ausentes o son expulsados de la clase. Vayamos a ver. No tenemos presentación esta vez. Vamos a simplemente tomen apuntes, ¿cierto?, como corresponde, y participe con los códigos. A ver, en cuanto a las fuentes de las obligaciones, ¿cierto? La pregunta es, ¿de dónde nacen las obligaciones? ¿Cierto? ¿De dónde nacen las obligaciones? Alguien está con su micrófono. Las llaves lo tienen, Nico. Gary, ¿qué llave vas a buscar? Jorge, su micrófono ya lo cerrado, está bien, ¿no? Raúl Ramero Balboa Vázquez quería participar. ¿Sí? Sí, doctor, buenos días. Buen día. Las fuentes de las obligaciones, doctor, nacen de los hechos y los actos jurídicos. Exacto. Muy bien, estimado Raúl. Usted ha dado con lo que vamos a concluir, esto es lo que nos interesa a nosotros saber en la actualidad, ¿no? Las fuentes de las obligaciones para nosotros en la actualidad son los hechos y los actos jurídicos, lo cual evidentemente es muy sencillo, vamos a tener que desmenuzar en cada tema, ¿no? Hasta enero, ¿no es cierto?, las fuentes de las obligaciones. Pero vamos un poquito de historia, ¿no?, para conocer qué pasó. En el derecho romano, como ustedes conocen, las fuentes de las obligaciones eran 4. Aunque ellos no tenían un capítulo que diga fuentes de las obligaciones, una sistematización científica como lo que se tiene en la actualidad. Pero viendo el tema de el corpus juris civilis, ¿no es cierto?, que está compuesto de las pandectas, las novelas, etcétera, en los estudios se puede ver de que los romanos tenían 4 fuentes de las obligaciones. ¿Cuáles eran? ¿No es cierto? El contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las fuentes de las obligaciones para el derecho romano? 4. El contrato y el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito, ¿no es cierto? Entonces, con esta fuente romana, el primer código civil del mundo, el Código Civil francés de 1804, añadió a estas 4 fuentes de obligaciones una más, la ley. De tal manera que el Código Civil francés distingue a las obligaciones que nacen del contrato, en su artículo 1101, en su Código Civil, y siguientes, y las que nacen sin convenciones, sin acuerdos algunos, a partir del artículo 1370 y siguientes del Código Civil francés, ¿no?, que pueden resultar directamente de la ley o indirectamente a través del hecho de un hombre. En síntesis, para el Código Civil francés, 5 son las fuentes de las obligaciones. ¿Cuáles serían? La ley, el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito. Esas son las fuentes de las obligaciones en el Código Civil francés de 1804, que evidentemente alumbró a todo el mundo, maravilló a todo el mundo y empezó a ser copiado por todo el mundo, ¿no? Vamos al Código Civil alemán. El Código Civil alemán de 1900, ¿no es cierto?, se inspira en la concepción de Marcel Planiot. Marcel Planiot es uno de los tratadistas franceses modernos, ¿no es cierto?, de su tiempo, que nos alumbran con sus doctrinas hasta ahora. Marcel Planiot decía que las fuentes de las obligaciones en realidad es el contrato y la ley. El Código Civil alemán se inspira en Marcel Planiot y reduce la fuente de las obligaciones en su código a 2 nada más. ¿Cuáles serían en el Código Civil alemán de 1900? El contrato y la ley. Repito, el contrato y la ley, ¿no? Ahora, ahí podemos hacer una pequeña crítica, ¿no? Cuando dice el contrato no es el género en realidad. ¿Cuál es el género? ¿No? Ya viendo nuestra cosecha propia, nuestro propio Código Civil, alabando nuestro código. El género es el acto jurídico, ojo. Y hay varias clases de acto jurídico. El género es el acto jurídico.
Hay actos jurídicos unilaterales, actos jurídicos bilaterales, actos jurídicos plurilaterales, ¿no es cierto? Y dentro de los actos jurídicos bilaterales todavía hay otra clasificación, el contrato y la convención, ¿no es cierto? Entonces, decir que directamente el contrato es fuente de las obligaciones no es tan cierto, porque la promesa unilateral también puede crear obligaciones, como lo vamos a ver el día de mañana cuando veamos, ¿no es cierto?, promesa unilateral. Vamos a ver mañana. Entonces, pero no estamos nosotros estudiando el Código Civil alemán, sino simplemente estamos mencionando, ¿no es cierto?, cuáles son sus fuentes. El contrato y la ley conforme a la concepción de Marcel Plamijo, ¿no? Vamos a otro código. Vamos al Código Suizo. El Código Suizo de las Obligaciones de 1881. Código Suizo de las Obligaciones de 1881. El Código Civil Suizo de las Obligaciones de 1881 tiene tres fuentes de las obligaciones, ¿no? A partir de su artículo 1911, esa clasificación tripartita nos dice que las fuentes de las obligaciones para este Código Civil Suizo son: uno, el contrato, ¿no es cierto?, los actos ilícitos y el enriquecimiento injusto. Repito, el contrato, los actos ilícitos y el enriquecimiento injusto. El enriquecimiento injusto. Entonces, así podemos encontrar en el Código Civil Suizo de las Obligaciones de 1881. Vamos a otro código. Al Código Civil de Brasil. ¿Qué dice el Código Civil de Brasil de 1916? El Código Civil de Brasil de 1916 nos dice que la fuente de las obligaciones son dos, ¿no es cierto? Nos dice los hechos jurídicos, uno, y los contratos. Los hechos jurídicos y los contratos. Vean ustedes, ¿no? De tal manera que se asemeja aquí también a nuestro Código Civil, donde la fuente de las obligaciones son dos, ¿no? Los hechos y los actos. Los hechos es idéntico. Cuando dice los contratos, la crítica está la misma, ¿no? El contrato no es el género. El género es el acto jurídico, porque el acto jurídico puede ser unilateral, bilateral, plurilateral, y dentro de los bilaterales encontramos al contrato y al convenio. Consecuentemente, debería decir, al igual que nosotros, la fuente de las obligaciones son los hechos y los actos, debería decir. Sin embargo, tomando en cuenta que es un código de 1916, las críticas y las construcciones doctrinales, ¿no es cierto?, estaban todavía, ¿no es cierto?, realizándose. Nosotros hemos aprovechado la codificación de 1970 al 75 y ahora vigente desde el 76, 1976, las últimas doctrinas, evidentemente, donde se dice estas críticas de que el contrato no es el género, sino el acto jurídico, ¿no? Pero el Código Civil Brasil de 1916 vamos a encontrar en el libro 2 relativo a las obligaciones que las fuentes de las obligaciones son los contratos, y en su parte general, disposiciones generales, ¿no?, del Código Civil de Brasil, los hechos jurídicos. El Código Civil de Portugal. El Código Civil de Portugal de 1916 enumera como fuente de las obligaciones a 5 fuentes de las obligaciones. 1, los contratos. 2, los negocios unilaterales. 3, la gestión de negocios. 4, el enriquecimiento sin causa. Y 5, la responsabilidad civil. Otra vez, el Código Civil portugués, ¿cuáles son sus fuentes de las obligaciones? 5. Primero, ¿qué es? El contrato. 2, los negocios unilaterales. 3, la gestión de negocios. 4, el enriquecimiento sin causa. Y 5, la responsabilidad civil. 5 fuentes de las obligaciones. Bueno, esta es la legislación comparada, ¿no es cierto? Y así podemos ir analizando varios de los códigos. ¿Qué nos interesa con este antecedente, ¿no es cierto? Con este antecedente.
Les decía, el Código Civil español sigue todavía, al igual que el derecho romano, con cuenta de las obligaciones al contrato, cuasi contrato, el delito y cuasi delito. No es que los españoles no sean modernos, sino que mantienen su código por tradición y a través de la jurisprudencia han interpretado que los cuasi contratos ingresan ahí la gestión de negocios ajenos, por ejemplo, ¿no? Entonces, o las obligaciones unilaterales, ¿no es cierto? Y en los cuasi delitos ingresa el enriquecimiento sin causa, por ejemplo, a través de la jurisprudencia que tienen ellos, que está muy sólido, evidentemente, en su interpretación práctica. Pero como nuestro Código Civil boliviano es de 1976, vigente desde el 2 de abril de 1976, está siendo construido bajo las últimas doctrinas vigentes en los años 60, ¿no es cierto? Uno de los grandes codificadores, justamente, Saúl Romero Linares, ¿no? Que introdujo el método el método sistemático, ¿no es cierto?, del estudio del derecho civil versus el exegético que hasta ese tiempo reinaba en las universidades, ¿no? Entonces, Saúl Romero Linares era un abogado, catedrático y jurista muy acucioso, y él, pues, junto con un equipo de codificadores, elaboró el Código Civil desde 1975, aprovechando evidentemente las otras comisiones que no habían terminado su trabajo por diferentes temas de carácter político por los años 60, pero en los años 70 la comisión codificadora, encabezada por él mismo, primero 4, luego 5, terminan su trabajo, ¿no es cierto?, en 1975. Entregan el mismo y entra en vigencia a partir del 2 de abril de 1976. En este Código Civil, como ya hemos dado lectura, ¿no es cierto?, las fuentes de las obligaciones son dos. ¿Cuáles son esas fuentes de las obligaciones? En el Código Civil boliviano, ¿no? Ya lo ha dicho uno de sus compañeros, son dos. Son el acto jurídico y los hechos, ¿no? Los hechos jurídicos y los actos jurídicos son las fuentes de las obligaciones. Pero el desglose, evidentemente, vamos a estar haciendo tema por tema. Sin embargo, tenemos un esquema, ¿no es cierto?, que hace el hijo de Saúl Romero Linares, que es actualmente Saúl Romero Sandoval, en su texto de Derecho de Obligaciones que les he mencionado. Vamos a compartirles esa clasificación enseguida. A ver, les vamos a compartir. No tenemos pantalla completa por aquí. Pantalla completa. A ver, les compartiremos por acá, por acá, por acá. Directamente tal como está, no quiere pantalla completa. Vamos a ver. Ahora sí. Bien, ahí tienen, queridos compañeros, ¿no es cierto?, la clasificación que hace Saúl Romero Linares, pero que a través de sus apuntes, su hijo Romero Sandoval escribió, ¿no?, en su libro Derecho de Obligaciones. Ambos ya fallecieron, pero les han dejado su legado. Este pequeño análisis que lo vamos a hacer de forma participativa, ¿no? Como ven en la presentación, por acá, ¿no es cierto?, dice el artículo 294 del Código Civil, nos dice que las obligaciones derivan de los actos jurídicos. Y,
Raúl Romero Sandoval dice actos jurídicos negociables, ¿no? Ya pretende hablar del negocio jurídico ahí. Pero para nosotros, conforme al código, actos jurídicos nada más, ¿no? Y dos, deriva también de los hechos, ¿no? Ahí está, hechos jurídicos, ¿no? Obligaciones legales también lo llama él, porque deriva de la ley, ¿no es cierto? No hay aquí ninguna voluntad. Con la mordedura de un peso, la caída de una teja, manejo un automóvil, piso a una persona, le parto la pierna, ¿quién responde? El mismo, ¿no es cierto? Tengo un alumno y en clases le digo que haga tal situación como maestro y producto de eso se provoca un daño, es responsabilidad por los pupilos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos analizando. Estos, en los actos jurídicos, a su vez, dice Raúl Romero Sandoval, nos dice, los actos jurídicos son el género. Los actos jurídicos, a su vez, cuando son bilaterales se denominan contratos, ¿no es cierto? Y cuando son los actos jurídicos unilaterales se llama declaración unilateral de voluntad. Y cuando, entonces, los actos jurídicos, a su vez, se subdividen en dos. Los contratos, que son bilaterales, y declaración unilateral de voluntad, que simplemente es, ¿no es cierto?, la voluntad de una persona, no necesita ni la firma de la otra persona, ni su consentimiento. Entre estos podemos encontrar la promesa de pago, el reconocimiento de deuda, la promesa pública de recompensa, y añade, ¿no es cierto?, Raúl Romero Sandoval, al testamento, que en realidad no genera obligaciones en su esencia, el testamento, sino genera el derecho de propiedad, la transmisión del derecho de propiedad, ¿no es cierto? Pero en el testamento dice cuando se instituye un heredero, o sea, a través de un testamento, o se instituye un legatario, ¿no es cierto? Y cuando la institución del heredero o el legatario es con carga, le dice, te dejo este bien, pero además tienes que hacer tal situación, por ejemplo, obligaciones de decir, tienes que cumplir tal obligación, debía 10 pesos, vas a pagar los 10 pesos. Entonces, institución del heredero con carga, o legatarios con carga. Entonces dice, la carga se constituye en una obligación que ha dispuesto el testador. Entonces, agrega Raúl Romero Sandoval está el testamento. Esto no lo hace ninguno de los textos de derecho de obligaciones que ustedes van a encontrar, pero Raúl Romero Sandoval es muy acucioso y bueno, ha encontrado como fue también el testamento, pero en la institución del heredero o la institución del legatario, pero ambos con carga. Vayamos ahora a la parte dinámica y participativa de los compañeros, ¿no? Voy a pedir a la auxiliar que haga una screenshot de la pantalla, una toma de la pantalla para la asistencia de los 90 alumnos que están asistiendo. 4 somos los administradores del sistema, etc. Entonces, tome por favor la auxiliar, ¿no? Porque son 130 y no están participando. Tampoco va a poder ser participados 130, ¿no? La idea de hoy es hacer una clase participativa. Veamos, a ver, empecemos por el artículo 294, alguien que tenga su código bien. Por ejemplo, Ariel Ronnie Condori Ticona. Ariel, por favor. Ariel. Sí, doctor. Un momento. Pantalla y su código simple. 294. Doctor, ¿lo puede ver y escuchar? Sí. Artículo 294. Las obligaciones son idóneos para producirla. A ver, no lo escuchamos, estimados Ronnie. ¿Puede dar lectura al artículo 294? Sí, doctor. Artículo 294. Fuentes de las obligaciones. Las obligaciones derivan de los hechos y de los actos que... Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a pedir que Roxana
Roxana, ¿sí estaba Roxana? Sí, doctor, buen día. Roxana Cordero, por favor, el artículo 294. Artículo Código Civil. 294, fuentes de las obligaciones. Las obligaciones derivan de los hechos y de los actos que, conforme al ordenamiento jurídico, son idóneos para producirlas. Bien, entonces acá en la presentación, ¿no es cierto? Está, ¿no es cierto? Romanos 1, actos jurídicos, Romanos 2, hechos jurídicos. Ahora, ¿cómo se desglosa esto? En los actos jurídicos, que es el género, porque hay actos jurídicos unilaterales, bilaterales, plurilaterales. No solo eso, hay actos jurídicos procesales, en derecho procesal, por ejemplo, la demanda, la contestación a la demanda, el decreto, el auto definitivo, el auto interlocutorio, la sentencia, el auto de vista, el auto supremo, son actos jurídicos procesales, les comento. Pues el acto jurídico es el género y hay clases de actos jurídicos. Hay actos administrativos, hay actos electorales. Entonces el acto jurídico es el género. Para nosotros en derecho civil, en derecho de obligaciones, nos interesa ver actos jurídicos bilaterales y actos jurídicos unilaterales. Entre los actos jurídicos bilaterales tenemos los contratos como fuente de obligaciones. Y como fuente de obligaciones unilaterales tenemos a la declaración unilateral de voluntad. Entonces damos lectura dentro de los actos jurídicos al artículo 450 y vamos a pedir a participar de las hojas. Vamos a ver, Daniela Sonia Ticona, ¿sí? Buen día, doctor. Sí, 450. Están viendo la presentación, están siguiendo ustedes, estén buscando los siguientes artículos porque vamos a ir a dar lectura en el orden que está en la presentación. Así que estén atentos buscando, ¿ya? Vamos, 450. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Ya. Los contratos son fuente de las obligaciones. Ya. Artículo 450, noción. Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Bien, entonces, ustedes saben que en materia de contratos como manifestación de voluntad, ¿no es cierto? Entre dos o más partes, se dice ahora, ¿no? Entre dos o más partes, destinado a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas, falta ahí de carácter patrimonial, ese es el contrato. Nuestra definición en el 450 falta decir de carácter patrimonial, además falta decir que es entre partes, no solo entre personas, sino entre partes, parte compradora, parte vendedora, parte propietario, parte inquilino, parte depositante, parte depositario, ¿no es cierto? Partes. Entonces, los contratos habían sido fuente de obligaciones, ¿no es cierto? Porque es el que genera cotidianamente las obligaciones. La compraventa de un pan, el contrato de transporte cuando tomamos el minibús, el contrato de teleférico cuando tomamos el servicio del mismo, cuando ingresamos a un cine, cuando ingresamos a un restaurante, ¿no es cierto? Cuando la caseta de la esquina en la facultad, cuando son clases presenciales, compramos una tucumana, etcétera. Cada momento estamos haciendo contratos en nuestra vida cotidiana. Esto genera obligaciones, ¿no? El tema de los contratos no lo vamos a ver, seguramente casi no lo vamos a ver cuando vean esta materia conmigo en materia de contratos justamente, ¿no? Pero hay que ver que son fuentes de obligaciones. Por ejemplo, el contrato de compraventa, les decía, el contrato de compraventa genera obligaciones tanto para el vendedor como para el comprador. ¿Cuáles son las fundamentales obligaciones del vendedor, por ejemplo? Son tres: entregar la cosa, hacer adquirir el derecho de propiedad, ¿no es cierto? También garantizar la evicción y el saneamiento. Tres obligaciones principales que hay que desmenuzar en qué consisten esas obligaciones principales, en qué consiste la evicción y el saneamiento, etc. Tema que vamos a verlo ya en el anual seguramente en materia de contratos. Aquí lo que tiene que quedar que los contratos son fuente de obligaciones, como en el ejemplo que hemos dado de la compraventa. El comprador, por ejemplo, ¿a qué se encuentra obligado? A pagar el precio en los tiempos pactados, ya sea al contado o a plazos. $50,000 el precio. A la firma del contrato se da 20,000. Los 30,000 será 10,000 cada mes. En 3 meses se cumplirá, ¿no es cierto? Ya depende de cómo se hace el contrato y la redacción que ustedes van a realizar luego en la práctica.
Entonces, los contratos, fuente de obligaciones. Vamos a la declaración unilateral de voluntad, ¿no es cierto? En la declaración unilateral de voluntad no encontramos la voluntad de dos partes, sino una sola voluntad suficiente para poder crear obligaciones. No necesitamos el consentimiento de la otra parte para que lo que nosotros manifestemos, lo que nosotros realicemos, pueda crear obligaciones. ¿Cuáles son estas? Generalmente la doctrina se separa en tres: la promesa de pago, el reconocimiento de deuda y la promesa pública de recompensa. Raúl Romero Sandoval acusosamente indica el testamento cuando se instituye el heredero o se instituye el legatario, pero cuando es con carga. El cumplimiento de la carga constituye una obligación única instituida por el testador para que ocurra después de su muerte. Bien, veamos. Promesa de pago. ¿Dónde encontramos a la promesa de pago? Vamos a pedir que dé lectura del artículo 956 a Félix Flores. Félix Flores, por favor, el artículo 956. Después, Valdés Jens, que está de voluntario, el reconocimiento de deuda. 956 también. ¿Ya? Félix Flores. Sí, doctor, 956. 956. Aquí está, doctor. Ya. Promesa de pago y reconocimiento de deuda. La persona en favor de la cual se hace por declaración unilateral promesa de pago o reconocimiento de deuda queda dispensada de probar la relación fundamental cuya existencia se presume salva prueba contraria. Ya, muy bien, gracias, ¿no? Entonces, vean ustedes la promesa de pago que mañana vamos a analizar, ¿no es cierto? Y sus características. Simplemente nos está diciendo que la sola voluntad de alguien, ¿no es cierto? Dice, te voy a pagar, ¿no es cierto? Por decir, hasta finalizar el año, por las buenas notas que tienes, por tu hijo, por ejemplo, no sé, pues $1,000 y lo firmo. Entonces, ¿esto genera obligaciones? ¿Necesito que acepte la otra parte? No. De por sí ese documento ya genera obligaciones. Le entrego a la otra parte y la otra parte puede eventualmente ejecutarme si no cumple la obligación, porque ahí digo que le voy a dar $1,000, ¿no es cierto?, hasta fin de año. Independientemente de probar o no la causa por la que le estoy dando ese tema de el pago, ¿no? El reconocimiento de deuda. El artículo 956 también. Vamos a ver el reconocimiento de deuda con quién. Vamos a ver con Fabiola Mamani Calizay. Fabiola Mamani Calizay, el 956, pero en la parte del reconocimiento de deuda. ¿Está Buen día, Fabiola? doctor. Sí, doctor. Si me logra ver qué. Sí, Perdón, doctor, estamos no viendo. escuché el artículo. 956. Tiene que seguir la clase que Está, doctor. 956. La persona, artículo 956, promesa de pago y reconocimiento de deuda. La persona en favor de la cual se hace por declaración unilateral promesa de pago o reconocimiento de deuda queda dispensada de probar la relación fundamental cuya existencia se presume salva prueba contraria. Bien, en la segunda parte, ¿no es cierto?, ya nos habla, dice, o el reconocimiento de deuda. Entonces, el reconocimiento de deuda se puede hacer un pequeño documento de 10 líneas simplemente, ¿no? Yo, Jaime Mamani, reconozco que debo la suma de $5,000 a Pepito de los Palotes, ¿no? Firmado, incluso puedo poner, el cual cumpliré, ¿no es cierto?, hasta el 31 de diciembre del 2022. O no le pongo el plazo. Simplemente digo, reconozco que debo $5,000 y lo firmo. ¿Necesito la voluntad de la otra parte? No, este documento por sí vale. Si le entrego a Pepito de los Palotes mismo, o una tercera persona, le entrega a Pepito de los Palotes, me puede ejecutar. Si no le pongo plazo, simplemente es una intimación de mora judicial, como lo vamos a ver en su momento cuando analicemos ya uno por uno, una intimación de mora. Con eso el juez le dirá, usted pague al tercer día, ¿no? O si le he puesto plazo, entonces pues se emplazará a que pueda pagarlo en el mismo plazo. Entonces vean ustedes la promesa de pago y el reconocimiento de deuda como fuente de obligaciones de declaración unilateral de voluntad. Vayamos a la promesa pública de recompensa.
Valdés Jens quiere participar, por favor. Muchísimas gracias por su participación. A ver, el 957, Jens, por favor. Está bien, doctor. Promesa pública de recompensa. Artículo 957. Quien mediante anuncio público promete alguna prestación en favor de alguien que ejecute un acto, queda obligado a cumplir lo prometido. Gracias, ¿no? Entonces, la promesa pública de recompensa. Por ejemplo, ¿no es cierto? Alguien que diga, ¿no es cierto? Va al diario y deja un aviso judicial y ahí, ¿no es cierto?, que se firma quien realiza la publicación de prensa. Y entonces dice, promesa pública de recompensa. Se publica en el diario, sale en el diario de día y dice, se dará la recompensa de $1,500 a quien, ¿no es cierto?, encuentra a mi perrito cachuchín, cuya foto publicamos, ¿no es cierto? Se publica la foto más. Y que se perdió por inmediaciones de la zona de Villa Victoria, Parque Huaypazimachi, más o menos por ese sector. Entonces, ¿a quién está dando esa promesa? ¿A quién está prometiendo? A nadie. Es pública la promesa, ¿no es cierto? Y entonces, generalmente va acompañado de un plazo que diga, ¿no? Hasta durante un mes estaré esperando en la dirección tantos, buscar a la persona tantos. Esta promesa pública de recompensa genera de por sí obligaciones, la promesa de una sola persona. Y el primero que logre el propósito de encontrar en este caso al perrito cachuchín, evidentemente será el acreedor, ¿no? Como lo vamos a ver mañana. ¿Qué más tenemos? Les decía que además de la promesa de pago, reconocimiento de deuda y la promesa pública de recompensa, como fuente de obligaciones de declaración unilateral de voluntad, Raúl Romero Sandoval agrega el testamento. Vayamos al artículo 1112, párrafo 1, y vamos a pedir que aquí nos pueda dar lectura Jocelyn Mamani Mendoza. Jocelyn, por favor. ¿Está Jocelyn Mamani? Sí, estoy, doctor. Buen día. Buen día. Su cámara y su micrófono. Sí. Doctor. Sí, muy bien. ¿Qué artículo dijo, doctor? Acá le tengo el código. No estás siguiendo la clase. ¿Qué pasa? ¿Estás viendo la novela? No. 1112, párrafo 1. 1112. Artículo 1112, noción, párrafo 1. Por un acto revocable de última voluntad, una persona capaz puede declarar obligaciones o disponer de sus bienes y derechos en todo o en parte dentro de lo permitido por la ley. Para que ese acto tenga efecto después de su muerte, la parte no dispuesta se sujeta a las reglas de la sucesión legal si al lugar. Ya. 1112, ¿no es cierto? El párrafo 2. Los testamentos también pueden contener disposiciones de carácter no patrimonial, ¿no es cierto? ¿No? Está bien, ¿ya? 1112, párrafo 1. Aquí se está refiriendo al testamento en general, ¿no es cierto? Entonces, los testamentos pueden ser con carga. Esto significa de que puede uno instituir como heredero, y solamente en esos casos, incluso a terceras personas que no son hijos, una institución, por ejemplo, protectora de animales, lo puede instituir como heredero, ¿no? Entonces, lo van a ver en derecho de sucesiones ustedes, ¿no? Pero dirá, pero con la carga de que pueda a mi muerte cuidar a mis 2 perritos que los tengo actualmente y que tienen una edad de recién 1 año. Y yo ya estoy por morir, consecuentemente, ¿quién los va a cuidar? Dejo, ¿no es cierto?, como heredero a la institución protectora de perritos, total,
con la carga de que pueden cuidar a mis perritos, ¿no es cierto? Y los pueden alimentar hasta sus últimos días. Perritos de nombres tales, tales. ¿Es una carga o no? Si es una obligación, sí. Entonces, cuando acepte la herencia, esta institución, la herencia, no sé, de $100,000, por decir, ¿no? Está aceptando además la carga, está obligado a criar a esos perritos que eran propietarios del que ha fallecido, ¿no? Cuando se instituye también legatarios, ¿no? Van a ver que los legados no son herederos, sino terceras personas, de una parte porcentual que se puede dejar una quinta parte, ¿no? De la herencia o más cuando no se tiene hijos, cuando no se tiene esposa. Si se tiene hijos y se tiene esposa, solamente una quinta parte se puede dejar del patrimonio en testamento y decir, dejo a mis hijos, dejo a mi esposa los bienes, pero también dejo a mi querido amigo Pepito de los Palotes, que me ha acompañado siempre en la vida, con el cual hemos estudiado derecho civil, con el cual actualmente a la hora de mi muerte está en la cabecera de mi lecho, le dejo, ¿no es cierto?, una tercera parte, puedo decir, pero máximo hasta una quinta parte de mi herencia, como legado. Pero con la carga de ¿qué? Con la carga de que se puede ocupar, ¿no es cierto?, de mis hijos hasta que salgan profesional. Ellos ya están en el primer año de derecho, pero que se ocupen hasta que salga profesional. Esta es una carga. Consecuentemente, si acepta el legado, está aceptado también la carga y es una obligación, ¿no? En ese sentido, el testamento también puede generar obligaciones. Pero vamos a analizar mañana que el testamento por sí no es generador de obligaciones, porque si no transmite el patrimonio. Esa es la esencia del testamento, de una persona que muere a otra que sobrevive. Pero en los casos exclusivamente de testamentos y legados con carga, también genera obligaciones, ¿no? Vayamos ahora a la segunda fuente de obligaciones. ¿Cuáles son? Los hechos jurídicos, donde no hay consentimiento, no hay intencionalidad de generar obligaciones, pero se genera. ¿Cuáles son estos? El enriquecimiento ilegítimo, el pago de lo indebido, la gestión de negocios ajenos, los hechos ilícitos, y ahí también hay que añadir, nos dice Raúl Romero Sandoval, las que derivan de la vecindad de los fondos, o sea, cuando uno es propietario, el artículo 115 siguientes indican las obligaciones que tiene un propietario cuando, ¿no es cierto?, tiene una casa, por ejemplo, ¿no? Obligaciones llamadas legales estrictamente que surgen de la ley. Vayamos uno por uno. El enriquecimiento ilegítimo, artículo 961. Vamos a pedir que, ¿no es cierto?, que aquí nos colabore. Enriquecimiento ilegítimo. ¿Quiénes no han participado? Mariela, ¿sí? Doctor, ¿sí me escucha? Ya, su cámara y su micrófono, el 900. ¿Me logra ver? Sí, 961. Del enriquecimiento ilegítimo, artículo 961. Acción. Quien sin justo motivo se enriquece en detrimento de otro está obligado, en proporción su enriquecimiento, a indemnizar a éste por la correspondiente disminución patrimonial. Exacto, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos el enriquecimiento legítimo, ¿no? Si se permitiera de que alguien sin razón se enriquezca, entonces nadie se estaría violando el equilibrio patrimonial que tiene que existir entre las partes, ¿no? Y nadie puede enriquecerse legítimamente. De repente ha aparecido en mi cuenta bancaria $50,000, ¿no? No voy a denunciar a nadie. Entonces, el enriquecimiento ilegítimo. Vamos a ver cuáles son sus características, ¿no? Nos corresponde desarrollar. Vamos con Brisa Ariana Rojas Espejo. Brisa Ariana Rojas Espejo, le pedimos el artículo 963. Enseguida los voluntarios. Buenos días, doctor. ¿Me Brisa. escucha? A ver, vamos a ver. Brisa, ¿dónde estás, Brisa? No se te ve, Brisa. Ya se te ve. Ya. ¿Me escucha, doctor? Sí, la escucho y la veo. 963. Ya. Aquí está, doctor. Objetivo. Quien ha recibido lo que no se le debía quedar obligado a restituir lo que se le ha pagado.
Exacto, ¿no es cierto? El pago de lo no debido. Otra vez, por favor, la lectura, otra vez, Brisa. Objetivo. Quien ha recibido lo que no se le debía queda obligado a restituir lo que se le ha pagado. Muy bien. Entonces, a veces hay pago por error, ¿no es cierto? Uno recibe dinero. Por ejemplo, ¿qué pasa en la vida práctica? A uno le deben plata, sí, de acuerdo, ¿no? He prestado, soy prestamista, he prestado a tanta gente, ¿no? Entonces resulta que a una persona le he prestado, por ejemplo, $2,000, ¿no? Tengo un documento y resulta que vino un día antes del cumplimiento del plazo, que bien lo puede hacer, me dice, te voy a cancelar los $2,000, gracias, toma tus $2,000, ¿no es cierto? Entonces, y el recibo, ¿no es cierto? Y el recibo, mira, no tengo el sello ahorita, pero no te preocupes, mañana igual nomás, ¿no? Mañana igual nomás me das, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, ¿cierto? Después de, no sé, 6 meses, encuentro los documentos y digo, a ver, Rita Zavala, usted no está en clases. Rita Zavala. Rita Zavala. Rita Zavala. Perdón, doctor, se ha prendido el micrófono. Sí, pero usted no estaba en clases. Consecuentemente, usted está expulsado de la clase. Listo, expulsado. Ya. Estaba haciendo otras cosas. ¿Qué podemos hacer, no es cierto? Se dedica nomás a esas cosas. Si estoy en clase, estoy en clase. Si no, no, ¿para qué? ¿Dónde estábamos, no? En el pago de lo indebido, ¿no? Si uno ya le ha pagado, pero no le recibo. Entonces, luego de 6 meses, revisa quién más los debe y encuentra un documento de deuda. Ay, no me ha pagado. Y resulta que ¿no es cierto? Le intimo o le hago un proceso, ¿no? Le intimo, digo, págame. Entonces, pero si ya te he pagado, ¿no es cierto? Si ya te he pagado, ¿no? Entonces, no, me tienes que pagar, ¿no es cierto? Ah, ¿no te he pagado? El otro no se acuerda tampoco. Ah, bueno, entonces te pago y le pago los 2,000 otra vez. Luego se acuerda de el deudor de que ya lo ha pagado más antes y vuelve y le dice, pero si ya te he pagado más antes, ¿te acuerdas en tal día? Entonces, tienes que devolverme lo que se ha pagado indebidamente porque ya estaba extinguida la obligación, ¿no es cierto? Esto puede ocurrir generalmente cuando se utiliza para los pagos a ujieres, a apoderados, al hijo, al amigo. Anda, págamelo, ¿no es cierto? Entonces, ocurre generalmente estas situaciones. Como vamos a ver cuando analizamos el pago de lo indebido. Vamos a la gestión de negocios ajenos, artículo 973. En la gestión de negocios ajenos, a ver, vamos a pedir que participe Elmer Huaycho Condori. Elmer Huaycho Condori, el artículo 973, gestión de negocios ajenos. Doctor, buenos días. Sí, buen día. De la gestión de negocios, artículo 973, gestión asumida de un negocio ajeno. Quien sin estar obligado a ello asume voluntariamente la gestión de un negocio ajeno, tenga o no el patrimonio o conocimiento de ella, contrae la obligación tácita de continuarla y acabarla hasta que el propietario pueda hacerla por sí mismo. Debe encargarse igualmente de todas las dependencias del mismo negocio. Excelente, ¿cierto? Entonces tenemos aquí la gestión de negocios ajenos, ¿no? Vamos a los hechos ilícitos. Vamos a pedir a los voluntarios. A ver, Jessica Cristina, artículo 984. Su cámara y su micrófono. Buen día, doctor. Sí, aquí estoy. Eso, Jessica, por favor. Buen día. Títulos séptimo de los hechos ilícitos. Artículo 984. Resarcimiento por hecho ilícito. Quien con un hecho doloso o culposo ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento. Gracias. Entonces, esta es una norma genérica, no monumental. Quien con un hecho doloso o culposo provoca daño a otro, está obligado a repararlo, ¿no? Alterum non laedere, ¿no es cierto? Quien causa daño a otro está obligado a repararlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver de que cualquier hecho, ya sea propio
¿no es cierto?, o hecho de su hijo, o hecho de su dependiente, o hecho de la cosa del que somos propietarios, provoca daño a alguien, del cual debemos responder, ¿no? Luego, de los hechos, ¿cuál? ¿No? Entonces, Raúl Romero Sandoval indica los que derivan de la vecindad de los fondos, el artículo 115 y siguientes. Otra voluntaria, a ver aquí, Natalia Alcázar, otra voluntaria, el 115, por favor. Buen día, doctor, ¿se me ve? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, se te ve. Ya, perfecto. 115. Ejercicios de la propiedad en perjuicio de los vecinos. Párrafo 1. El propietario, al ejercer su derecho y especialmente al explotar una industria o negocio, debe abstenerse de todo lo que pueda perjudicar a las propiedades vecinas, a la seguridad, a la salud o al sosiego de quienes en ellas viven. Párrafo 2. Segundo, esta disposición se hace extensiva a quienes poseen y a quienes detentan la cosa. Gracias. Entonces vemos de que, ¿no es cierto?, el artículo 115, referente al derecho de propiedad, indica de que también los propietarios tienen obligaciones, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera que, ¿no es cierto?, si uno no cumple con determinadas formas de ejercer el derecho de propiedad, ¿no es cierto?, va a tener que cumplir con las obligaciones correspondientes que la ley tenía, porque no es el tema de la voluntad, sino es el de la ley, ¿no es cierto? Por eso, en el ejercicio de la propiedad, cuando nos dice la compañera que ha participado, el propietario al ejercer su derecho, y en especial al explotar una industria o negocio, debe abstenerse de todo lo que pueda perjudicar a las propiedades vecinas, a la seguridad, a la salud o al sosiego de quienes en ellas viven. Estas disposiciones se hacen extensivas a quienes poseen y a quienes detentan la cosa. De sentido, la obligación no solo para el propietario, sino para el inquilino, el anticrisista que vive en la cosa. Entonces, el tema de las inmisiones, por ejemplo, ¿no?, las molestias de vecindad, ¿no?, excavaciones de pozos, etcétera, ¿no? Entonces, que en derechos reales ya se ha llevado estos temas. Vamos a ver, por ejemplo, qué obligaciones tiene. Vamos a ver el tema de las inmisiones, artículo 117. Vamos a pedir que hay otra voluntaria. Noemí, no. ¿Quién es? ¿Quién está aquí? Aquí, ¿quiénes están? Sí, Noemí, Ruth, Alanes, ¿no? El doctor, Noemí, buen día. sí. Ya, artículo 117. Inmisión. Sí. Parágrafo 1. El propietario debe evitar a los fundos vecinos las penetraciones de olores, humo, hollín, calor, luces de anuncio, trepidaciones o ruidos molestos u otras inmisiones cuando excedan a las obligaciones ordinarias de vecindad. Se tendrá en cuenta la naturaleza de los lugares y la situación y destino de los inmuebles, conciliando en todo caso los derechos de propiedad con las necesidades del desarrollo. Parágrafo 2. Esta disposición también se aplica a quienes poseen y a quienes detentan la cosa. Exacto. Entonces, ven ustedes, el tema de ser propietario también genera obligaciones, pero que no viene estas obligaciones de pacto, sino viene de la ley. ¿No es cierto?, que el derecho de propiedad se garantiza, pero siempre que cumple una función social, ¿no? Bien, entonces, en síntesis podemos decir lo siguiente en esta parte, ¿no? Que para el derecho romano, las obligaciones eran 4. ¿Cuáles eran? Contrato, cuasi contrato. Delito, cuasi delito. Que el Código Civil francés agrega estas 4 fuentes de obligaciones a la ley. Y a partir del mismo se empieza a discutir cuáles serían realmente las fuentes de las obligaciones, hasta que algún autor ha reducido solo a 1. La ley, por toda deriva de la ley, consecuentemente, para que vamos a hablar de las demás fuentes. Se toma Planiol, que es uno de los reductistas, pero que los reduce a 2, ¿no es cierto?, los contratos y la ley, ¿no es cierto? Para nosotros, siguiendo la doctrina de Planiol, pero ya alimentándonos con las críticas, el artículo 294 nos dice que las fuentes de las obligaciones para nosotros son los hechos y los actos
jurídicos, repito, hechos y actos jurídicos. Tema que a partir de mañana vamos a empezar a desarrollar. Mañana vamos a desarrollar las promesas unilateral y a través del mismo la promesa pública de recompensas, reconocimiento de deuda, etcétera, ¿no? Vamos a ver el día de mañana. ¿Qué tarea tenemos hoy día? La parte asincrónica del curso de verano, ¿no es cierto? ¿Qué tienen que hacer? Esta pequeña presentación que está acá les voy a compartir en el WhatsApp y también en el Classroom. Ustedes van a tener que realizar la siguiente tarea, ¿no? En este momento voy a pedir a la auxiliar que lance el primer control de asistencia, formulario Google, ¿no es cierto?, donde se pueda ver de que han asistido aquí 98 personas, ¿eh? 98 personas, ¿de acuerdo? Entonces, esas 98 personas pueden ingresar al control, ¿no es cierto?, del formulario Google. ¿Está nuestra auxiliar, Maribel? Buenos días, doctor. Sí, me encuentro presentado. En un instante lo mando al grupo. Sí, mientras yo estoy indicando, por favor, crear el formulario Google para el primer control de asistencia, ¿no? 98 personas. Bien. Las instrucciones, mientras tanto, entonces son las siguientes, ¿no es cierto? Ustedes, esta pequeña presentación que les voy a compartir a ustedes al WhatsApp y al Classroom, lo voy a colocar como tarea, enseguida lo voy a crear. Van a copiar todos los artículos que se encuentran señalados. Por ejemplo, van a copiar desde el artículo 294. Aquí no está el 294. Ojo, empiezan copiando el artículo 294. Los que tienen error en su código tienen que decir son fuentes de las obligaciones, los hechos y los actos. Ojo, el que me ponga que la fuente de las obligaciones son los derechos y los actos está mal, no va a valer su mapa. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? ¿Cuáles son? Hechos y actos. Los hechos y los actos. Exacto. Los códigos, algunos están mal, ¿no es cierto? Si copian mal, significa que no han escuchado la clase. Estoy repitiendo. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Hechos y actos. Entonces, empiecen su mapa conceptual. Fuente de las obligaciones, artículo 294, hechos y actos. Así comienza su mapa conceptual y luego su mapa conceptual consiste en copiar los artículos. Empezará a copiar, por ejemplo, el artículo 450 y dirá los contratos. Copiará seguidamente, dirá declaración unilateral de voluntad y pondrá inciso A, promesa de pago, copiará 956. Luego copiará el 956 en la parte de reconocimiento de deuda. Luego copiará promesa pública de recompensa en la parte de 957, etc. Copiar del Código Civil, ¿no? En eso consiste el mapita. Sencillo que se puede hacer lectura y hacer hasta las 11 de la mañana. Pero la actividad es hasta las 11 de la mañana, donde se va a lanzar otro formulario Google para el control de asistencia de esa hora. Pero solo tendrá validez los que han asistido, hasta los 98 que han asistido ahora, ¿no es cierto? Y luego tendrán oportunidad de entregar este trabajo hasta las 23:59 de hoy día, que lo voy a crear en el Classroom enseguida la tarea. Entonces, ¿alguna pregunta entendido sobre este tema de la tareita de ahora? ¿Sí? Sí, doctor. Sencillo, ¿no? Entonces, tenemos ya el tema 3. Mañana vamos a avanzar el tema 4 y también les voy a dar alguna tarea, vamos avanzando. Entonces, ya vamos a ir apretando el acelerador poco a poco, ¿no? Y bueno, para los que, algunos que se han incorporado ahora, hay trabajos que se han realizado. Los que no tienen grupo, ¿no es cierto? Agrúpense, aprovechen esta oportunidad para agruparse. Los que no han presentado el primer mapa conceptual, ¿no es cierto? A ver, ¿alguien no ha presentado su mapa conceptual? Creo que ha habido algún problema. ¿Qué pasó? A ver, puede decir ahora o calle para siempre. ¿Alguien no ha presentado su mapa conceptual en el Classroom? Sí, doctor, buen día. Doctor, buen día. Yo siempre escucho y soy amigo de los estudiantes, ¿no? Si hay causas justificadas reales, entonces sí vamos a ampliar, pero si no, no. A ver, ¿qué pasó? Buen día, doctor. Lo que pasa es que recién me he incorporado a la clase, doctora. Y de esa parte, no, recién me estoy enterando de los trabajos, doctor. Quisiera que se den una oportunidad para
Ya, entonces voy a dar la oportunidad hasta esta noche. ¿A quién estamos hablando? ¿Cómo se llama usted? Octavio Poma pasa, doctor. 1, Octavio Poma. 2, Yo también, por favor, García. doctor, recién me he incorporado. Buenos días. María Churrasens incorporado ya. Pero conmigo es con prueba. De igual manera. ¿Quién más? Yo, doctor. ¿Qué nombre? Daniel Yampasi. Daniel Yampasi, ya. ¿Qué pasó? Recién el día de ayer, en la noche, entré al grupo de WhatsApp y a la clase, doctor. Entonces, entendido. Entonces, ¿quién más? ¿Quién más? Doctor. Sí, Doctor, por Buenos favor, días, Fabiola, doctor. mamá. ¿Qué será? Doctor, me llamo Janet María Sarabia, pero no estoy en el WhatsApp, recién me van a agregar. No sé si podría ser considerable, doctor, por favor. Ya, por si, también Janet, ya, de acuerdo. ¿Quién más? Otro. Doctor, mi persona más, Fabiola Mamani, de la misma manera, me incorporé ayer a la clase por la tarde. Por favor, doctor. Ya. Esto es producto de que muchos docentes no han entregado sus notas y no han tenido oportunidad de poder inscribirse. Recientemente, evidentemente, se están inscribiendo. Eso es, ahí se aplica al impedido con justa causa, no le corre término, ¿no es cierto? Está levantando la mano Juan Mirko. A ver, ¿qué dice Juan Mirko? ¿Ha levantado la mano o es de antes? Sí, sí, doctor. De igual manera, ayer por la tarde recién me habilitaron en el sistema para que me pueda unir al grupo. Ya, no conocía de la tarea. Bien, hasta esta noche puede entregar entonces, ¿de acuerdo? ¿Ya? Hasta 23:59. Enseguida habilito. Jocelyn también quería hablar, creo. Jocelyn Mamani, o ya os participó en la anterior. Aquí, doctor, Neida García. Ya, García Neida, ¿qué pasó? Doctor, yo no sabía manejar el programa de Classroom. No podía entrar. He intentado varias veces. Al final lo logré, pero he entregado a un horario con unos 2 minutos de retraso, doctor, pero sí me fue dificultoso. La verdad no sabía cómo hacer. Vuelva a entregarlo entonces en horario esta noche, ¿ya? Debe haber ahí una prueba de entrega tardía. No hay problema. Mi intención es de que sí, doctor. ¿no? Ya. ¿Quién sí, más? Doctor. Jocelyn Mamani Gracias, quería doctor. hablar. Jocelyn Mamani, ¿qué decía? Sí, doctor. De mí, el mismo problema que la anterior compañera del Classroom, que no sabía muy bien de la plataforma, doctor. En sí, no sabía que teníamos que unirnos al Classroom. Ya. Entonces, por esta vez, ya, por su Por favor, sinceridad. Juan Mirko Orihuela. Juan Sí, doctor, ya me dijo, perdón. Ya, baje la mano entonces. Jocelyn, baje la mano también. Jacqueline, ¿ya hemos atendido? Doctor, buen día, disculpe. Yo igual me incorporé a la materia el día de ayer y me avisaron de la tarea un poco tarde, pero la entregué. No sé si podría rehacerla para hacerla mejor porque la hice con el poco tiempo que tenía. Hágalo y entréguelo el sector junta. Ahora, ahorita voy a dar las instrucciones. ¿Cómo va a ser? Noemí Ruth Alana Zapasa. Sí, doctor, buen día. Mil disculpas. Yo no he podido entregar la tarea a tiempo por temas de trabajo, doctor. Como estamos a fin de año, estamos más ajetreados en mi trabajo, pero ya me he organizado mejor y no va a volver a pasar, doctor. Sé que no es excusa. Ya, por la sinceridad, ¿no es cierto? Que está, dicen, por esta única vez vamos a aceptar, porque si ya sabía, deben haber realizado, ¿no? Todos trabajamos, les comento, ¿no? Entonces, sabemos qué es trabajar. Pero por esta vez. Muchas Rocío gracias. Quispe, ¿qué pasó, Rocío Quispe? Buenos días, doctor. Igual que de las anteriores compañeras, yo también tuve el problema, no supe manejar muy bien el Classroom y sí lo envié el trabajo, pero con unos minutos tal vez de retraso. Ya, entonces no vale el trabajo, pero también igual por su sinceridad, ¿no es cierto? Porque no es excusa ese tema. Ya Sí, se supone pues doctor. que la juventud es tecnológica, siglo XXI. Entonces, si las personas mayores como nosotros ya pues, sabemos manejar esta tecnología en forma sencilla, ustedes son los más aptos, ¿no es cierto? Son de la generación del siglo XXI, son ustedes, por favor. Pero por ese tema de sinceridad que usted está indicando, que no es porque no sabía, sino porque no pudo, hágalo, ¿de acuerdo? Está permitido, ¿no? O sea, Sí. Lo he enviado, doctor, pero ese era mi problema. Está bien, tarde, no tarde lo envío todavía, no ha sido tarde. Bien, vamos a habilitar para que lo envíe. ¿Quién más? Luis Miguel Usnay. Gracias, doctor. Luis Miguel Usnay.
Doctor, buen día. Le comento que lo he realizado el trabajo, pero no tengo una buena cámara. Lo he hecho en una hoja doble oficio y no salía bien. Lo he escrito, no sé si lo puedo volver a hacer y subirlo. Sí, súbalo entonces, ¿ya? Si lo ha hecho ayer, lo mando, entonces vuelvo a subir, pero bien, ¿ya? Bueno, doctor. Buenos días, doctor. Porque se revisa los mapas, les comento, no tenemos la auxiliar justamente. Si los mapas están mal, les va a devolver mal hecho, les va a devolver la auxiliar, ¿ya? Entonces, no, háganlo bien. El Luis Miguel Usnayo, atendido, baje la mano. Entonces, Raúl Ramiro. Doctor. Su cámara. Sí, doctor, disculpa, a mí también me pasó este mismo error. Mandé 2 minutos después a las 2:02. Ah, ya, vuelvo a enviar, de acuerdo, voy a habilitarlo, de acuerdo, por esa sinceridad que por esta vez estamos permitiendo. Si estoy permitiendo a uno, puedo permitir a otro, ¿no es cierto? Pero prefiero siempre la sinceridad, ¿no es cierto? Dalton Cadena. Buenos días, doctor. De la misma manera, he tenido un contratiempo, se entra el virus en mi equipo y he mandado 12:01, lamentablemente, por si lo puedo volver. Sí, ha sido un... Vamos, la intencionalidad para mí es de que usted haya hecho el trabajo y entonces de que a través de hacer el trabajo puso uno, es un proceso de aprendizaje, o sea, no hay problema. Mándelo tanto cada nuevamente, ya voy a habilitar enseguida el plazo, ya. En este momento tengo que habilitar el segundo trabajo, entonces igualmente con el trabajo manden el primero y manden el otro, no son separados, ¿no? Manden, bien. Para los que recientemente se han incorporado, incluidos los que se van a incorporar hoy día, vale la siguiente regla. Los que se han incorporado en la actualidad, la excusa es de que recién se han incorporado, de acuerdo. Mande, además del trabajo, su boleta de incorporación reciente, porque seguramente les han dado impreso en el paralelo, ahí tiene la fecha, ¿no es cierto? Entonces, mándelo con eso y no hay ningún problema, se acepta el trabajo. De acuerdo, cada uno de ellos con su boleta de reciente incorporación. Los que han entregado tarde, ¿no es cierto? Pero han hecho este entregado ahí, ¿no? Entonces, voy a habilitarlos porque lo voy a entregar a tiempo, ¿no? Pero solo los que, sinceramente, se han manifestado en la clase. Los que no han participado, no tienen, si no han participado, ¿no es cierto? Ni siquiera en la clase. No. Esta clase se está grabando, se toma apuntes con la auxiliar, consecuentemente sabemos quiénes han pedido entregar ahora nuevamente porque tarde han entregado. Elías Chipana, por ejemplo. ¿Qué dice Elías Chipana? Javier Gómez. Doctor, yo presenté la tarea a tiempo, pero mi cámara no es tan buena, entonces, ¿puedo volver a reenviarlo? Sí, ya, y podemos seguir notas, sí, bueno, no hay problema, envíalo nuevamente. Entonces, gracias, doctor. Voy a habilitar hasta esta noche. Montserrat Holguín, luego Cristian. Gracias, doctor. A mí también me pasó el caso de que salió borrosa la foto. No sé si lo puedo volver a mandar. Voy a enviar, voy a habilitar para la noche, ¿ya? Montserrat. Cristian Huanca. Cristian Huanca. Doctor, buen día. He estado a la hora, pero me pareció con retraso. ¿Puedo volver a enviar? Ya. Sí, vuelvo a enviar entonces, ¿ya? Estamos apuntando. Una pregunta más, doctor. Las hojas, lo que le he tomado foto, ¿tenía que tener nombre las hojas o es suficiente con el correo? Tiene que tener nombre. Ah, ya. Porque nosotros lo que hacemos es bajar, lo bajamos, el archivo para revisarlo. ¿Ya? Entonces, todos los mapas conceptuales tienen que tener nombre, por favor, ¿ya? Cristian. Bueno, Roxana Cordero, ¿qué dice? Doctor, tuve un problema. Hice mapa mental, pero al cargar ya vi que decía mapa conceptual y por favor si me pudiera dar la oportunidad para poderlo modificar. De acuerdo, modifíquelo, hágalo mapa conceptual que es un poco más amplio, ¿de acuerdo? ¿No? Gracias. Baje la mano entonces. Javier Gómez. Doctor, buen día. ¿Sabe? Yo he mandado, pero no he puesto mi nombre y la verdad es que he hecho un mapa conceptual. Lo entregué en la tarde, pero no sé si podría complementar, por favor. Complementalo. Esa es la intención de que usted lo haga bien para que también, ¿no es cierto?, al hacerlo un aprende. No, hágalo nuevamente. Vamos a habilitarlo. Gracias. Baje la mano. Víctor Amaro.
Doctor, buen día, va a disculpar. Ayer he enviado con retraso. Igual ayer también me he inscrito recién a la materia. No sé si le podía reenviar. Está habilitado, está habilitado, ¿ya? Por reciente inscripción, ¿ya? Gracias. Félix Flores. Félix Flores. Doctor, yo me incorporé recién, pero he enviado a lo apurado, doctor. ¿Puedo rehacer, doctor? Por supuesto, por favor, ¿ya? Porque se revisa, bajamos y los revisas el trabajo de los auxiliares y vamos a incorporar un auxiliar más, ¿no es cierto? El que les he dicho, ¿no es cierto? Que consecuentemente va a estar trabajando con nosotros, ¿ya? Baje la mano, Víctor. No era tan cara, rápidamente. Doctor, disculpe, igual manera, de mi trabajo no lo estaba realizando, pero lo he dejado a medio hacer, doctor, y en la tarde lo estaba terminando y no he alcanzado. Ya, entonces termínelo y va a habilitarse para ir, ¿ya? Los dos trabajos. Por favor, ¿no? doctor, muchas gracias. Muchas Diego gracias, Morales. doctor. Sí, Diego Morales. Diego Morales. Micrófono. Diego Morales. No hay micrófono. Hasta que Diego Morales pueda subsanar su defecto técnico, Julia Edith Conde. Doctor, buen día. Lo mismo, Sí. lo mandé ya el trabajo, pero mi cámara estaba un poco mal. Entonces, por mandarlo a prueba, tal vez lo he tomado mal las tomas. Quisiera volverlo a reenviar. Mándalo de nuevo, porque al revisar se ve si está mal o bien y se dice, no, este mapa no sirve, y ya, bueno, es un telegrama, 0, entonces para eso. Exacto. Ya, muchas gracias. Muy bien, ahora sí, Diego Morales. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Un favorcito, le comento que no pude colocar mi nombre a mi trabajo. No sé si lo podría volver a Mándalo enviar, de nuevo, por favor. entonces voy a habilitar para Diego Morales. Ya, luego. Gracias, doctor. Yudjilka Quispe. Doctor, muy buenos días. De igual manera, por favor, rogarle que pueda reenviar. Mi trabajo no tiene mi nombre, doctor. Muy bien. Vamos a... Póngale. Está habilitado. Edwin Percy. Doctor, buen día. De igual forma, no le he puesto mi nombre y tal vez me daría la oportunidad de mejorarlo un poquito. Claro. Hágalo de nuevo. Sí, porque si no, no sirve. No sirve. Sí, doctor. Muchas gracias. Gilka, baje la mano, por favor, ¿ya? Estamos, Edwin Percy también baje la mano, ya hemos atendido. Félix Tola. Doctor, muy buenos días. Sí, de la misma manera, lo mandé en el tiempo previsto, pero mi nombre, por favor, quisiera que me rehabilite. Vamos a mandar, si no, no sirve. Listo. Alejandro Rojas. Doctor, buen día. De igual manera, quisiera que me habilite para anotar mi nombre. Ya. Alejandro Cardoso, ¿no? ¿Usted? Ya. ¿Hay otro Alejandro Rojas? Sí, soy yo. Bien, entonces está bien. Brian Mamani. Buen día, doctor. Sí, buen día. Buen día, doctor. Disculpe, doctor. Me ha pasado un caso un poco, tal vez un poco particular, doctor. Le he entregado el trabajo tipo a las 11 de la noche y no sé si tuve un error de Z o algo así, pero ahorita estaba revisando el Classroom y para ver si es que tenía que subsanar algún error y me aparece como si no hubiese entregado nada. Medio raro, pero ya, por su sinceridad, habilitado, ¿ya? Gracias, doctor. Alejandro, baje la mano. Brian, baje la mano. Paula Andrea. Muy buenos días, doctor. De la misma manera, ayer entregué el trabajo, pero olvidé colocar mi nombre. No sé si podría reenviarlo otra vez. Sí, vuelvo a enviarlo con su nombre, ¿ya? Beymar Quinto. Buen día, doctor. De la misma manera que la compañera me olvidé colocar el nombre al trabajo. Ya, póngale nombre nuevamente, entonces entregue, ¿ya? Muchas gracias, Jorge Jesús. Buen día, doctor. De igual manera me olvidé colocar mi nombre. Ya, entonces colóquelo nuevamente. Cristian Colina. Doctor, de la misma manera, tratándose de las cámaras, por favor, me gustaría mejorar la imagen. Ya, pero ahorita me está hablando sin su cámara. ¿Qué pasó? Siempre me ha dicho para habilitar con su cámara, ¿no? Ya, sí. Ahora sí. Ya. Joel Jesús Vargas.
habíamos hablado, ¿no? Sí, doctor, ya hablamos. Ya, baje la mano entonces. Baje la mano Jesús, Joel, por favor. ¿Ya? Gabriel Ernesto. No, doctor, de la misma forma que los otros Cámara, compañeros. no le puedo atender. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿Qué me dice Gabriel? Doctor, de la misma. Ya, le comento que el sonido está pésimo. Para la participación en sus clases tiene que mejorar su sonido, ¿ya? Revise su equipo, pero está habilitado. Dana Micaela Laura. Buenos días, doctor. Igualmente yo me he incorporado recién a la materia y quería saber si podía entregar de nuevo porque lo he entregado ayer. Puede entregar acompañado, evidentemente, de que se incorporó recién, ¿no es cierto? ¿No? Esa patita más. De acuerdo. Y doctor, una consulta más tenía sobre las asistencias de las anteriores clases que se podría hacer o ya no. Por eso.